Muy buenas tardes España, muy buenos días América, bienvenidos a este webinar denominado Breaking Business Silos. Como subtítulo le hemos denominado hacia la integración entre las áreas de la empresa. La estructura de este webinar va a ser de unos 30 minutos de la explicación del concepto de Breaking Business Silos para luego dar paso a las preguntas que puedan tener durante aproximadamente un cuarto de hora. Para que me conozcan un poco más, mi nombre es Felipe Quintana y tengo experiencia profesional tanto en empresas nacionales como internacionales y hoy día soy formador en escuelas de negocios y además consultor en MDS haciendo labores de consultoría de negocios tanto en la parte de Customer Experience como de Lean Thinking como integrando las áreas de la organización. Bueno, ¿y esto de Breaking Business Silos qué es? ¿Qué representa? Bueno, pues todos nos podemos imaginar qué es un silo, ¿no? Es un depósito estanco que está aislado del exterior o aislado de otros silos. Entonces, es un defecto común que se encuentra en muchas organizaciones que tienen esta visión de silos donde cada departamento funciona a modo de un silo estanco. Entonces, este taller tiene como objetivo intentar derribar esos silos y construir organizaciones que estén integradas en las que todo fluya de una manera mucho mejor. Los silos habituales, aquí en esta imagen puede ver algunos de ellos, aunque faltan algunos importantes como son los recursos humanos, pero es simplemente una imagen para ilustrar cómo en estas organizaciones no hay comunicación entre las áreas, no hay integración entre las áreas y hay constantemente conflictos y rencillas no solo personales sino también interdepartamentales. Entonces, en este tipo de organizaciones no sería un problema si esto se quedase internamente dentro de la empresa y no se trasladase a lo que es el cliente, porque como vemos en esta imagen, cada departamento funcionaría de forma estanca, pero si el cliente no se entera no tiene por qué afectar. Pero el problema es que normalmente las organizaciones que funcionan bajo silos normalmente suele afectar al cliente final y también hacia arriba, hacia los proveedores. En este tipo de organizaciones que funcionan por silos, los empleados tienen que hacer casi malabares para intentar lograr una buena comunicación entre los departamentos y para no caer en el abismo de ese separatismo que existe entre las diferentes áreas. Por ello, lo que tenemos que intentar es romper esa visión de silos. ¿Y cómo se traslada esto al cliente en las organizaciones que funcionan bajo este sistema de silos? Pues aquí en esta imagen, aunque está en inglés, nos podemos hacer una idea. Viene un cliente solicitando ayuda a un área concreta y ese área le dice, no está dentro de mi presupuesto, lo deriva a otro, ese otro le dice, no está dentro de mis objetivos, y finalmente va a otro y ese otro le dice, me gustaría ayudar, pero no me corresponde. Entonces, como ven, el gran problema de las organizaciones silo es que no están centradas en el cliente, están centradas en sus propios departamentos. Así que a través de este taller vamos a descubrir qué consecuencias tiene que las organizaciones funcionen bajo silos estancos, con esta visión de silos, y además vamos a dar alguna serie de consejos que nos van a permitir derribar esa visión de silos y ser una organización centrada en el cliente e integrada. Bueno, ante la pregunta de por qué habitualmente se produce este fallo en las organizaciones, en las experiencias profesionales que he tenido lo he visto habitualmente y sobre todo ahora también en consultoría, yo creo que tenemos que recurrir a nuestro sistema educativo como punto de partida de generación de empresarios o de profesionales que llevan ya implantada desde el propio sistema educativo esta visión de silos. Venimos de un sistema, si es público, un sistema público normalmente en el que existen unas áreas que se enseñan que no cambian con el tiempo, el sistema educativo no se está adaptando a las nuevas posiciones que existen, se están creando nuevos trabajos, nuevas posiciones que antes no existían y además tienen preestablecidos unos planes de estudio que tampoco cambian ni se adaptan con la evolución de la tecnología, con la evolución de los consumidores y con la evolución de esas nuevas posiciones. Entonces, bajo este sistema, que incluso normalmente puede estar masificado, lo cual provoca que estos profesionales no tengan las habilidades de comunicación o de trabajo en equipo necesarias,
pues normalmente estas carreras cuando estudiamos, o la formación profesional, o bien las escuelas de negocios, tienen pues focalizados y divididos por áreas de aprendizaje. Por ejemplo, en carreras de tipo empresariales o en escuelas de negocios se distribuyen, como pueden ver en la imagen, finanzas, recursos humanos, operaciones, marketing, etcétera, ¿no? Entonces, esto provoca que cada profesor pues vaya al aula, abra su cajón con sus herramientas y las muestra a los alumnos, pero en muy pocas ocasiones se muestra cómo interactúan unas áreas con otras, cómo en el mundo real de los negocios no existe esa visión de aplicar unas herramientas concretas a una parte concreta, sino que existen proyectos que son crossfuncionales, proyectos que son que abarcan a varias áreas. Entonces tenemos que intentar desde la posición que tengamos lograr que estos profesionales, ya sea en el sistema educativo, en la escuela en la que estemos si somos educadores, o ya sea en los planes de formación de las empresas, pues fomentar esa visión interdepartamental. Se trabaja muchas veces por retos. Hay universidades referentes en Estados Unidos que están trabajando no con la típica estructura educativa, sino abordando retos concretos. Por ejemplo, un reto social, como pudiera ser intentar acabar con el hambre en el mundo, pues abordan todas las diferentes aristas que hacen falta para afrontar este reto. Para afrontar ese reto en concreto tenemos que tener tanto una visión de marketing, como una visión de finanzas, como una visión de operaciones, como una visión de recursos humanos y como una visión social. Entonces, bueno, pues nuestro objetivo es generar empresarios que pues sepan trabajar en equipos multidisciplinares, y tener en cuenta que las organizaciones no funcionan pues de forma individual, como esta imagen que vemos, sino que en verdad son un equipo, y tenemos que intentar lograr una coordinación no solo entre los miembros de un mismo departamento, sino también entre los miembros de toda la organización. Yo siempre, cuando hago labor de consultoría, la primera pregunta que suelo hacer es hablar de qué consecuencias tiene para una empresa que dos áreas no se lleven bien. Entonces, como pueden ver en esta imagen, se generan conflictos que incluso pueden ser personales. Hay veces pues que dos directores concretos de área no se llevan bien, y esta mala relación personal afecta a toda la organización. Pero también existen las guerras de poderes entre las áreas. Esto se acentúa cuando hay un área que predomina más sobre otra porque tiene mayor importancia, como en algunas organizaciones donde el marketing es un área muy importante porque desarrollan una labor intensiva en marketing, y hay otros departamentos pues que se sienten discriminados ante esta situación. Entonces, la primera pregunta que hay que hacer es pues sentar a los diferentes responsables de las áreas y decir, a ver, ¿qué pasa si tu área y la mía no se llevan bien? ¿Qué consecuencias tiene, tanto internas para la organización y para los proyectos que desarrollamos, como externa de cara a los clientes? Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio intentando ver qué consecuencias tiene para una empresa que vende una serie de productos, pues qué consecuencias tiene que los departamentos de marketing y de operaciones no se lleven bien. Bueno, como se pueden imaginar, marketing y operaciones son dos departamentos que abordan muchísimos proyectos conjuntos, desde el desarrollo de nuevos productos, donde normalmente pues, hay una parte de marketing creativo, o puede ser otro departamento que sea el departamento de desarrollo de nuevos productos, hasta la parte de operaciones, que son los que se encargan de transformar esa idea que se ha generado en marketing o en desarrollo de nuevos productos en un producto tangible. Pues claro, si estos dos departamentos no se llevan bien, al final vamos a tener retrasos en los proyectos, no vamos a conseguir llegar al coste objetivo que necesitamos para luego, agregándole el margen, tener ese precio que es el que el cliente está dispuesto a pagar, y por lo tanto se producen esas sorpresas que nadie las quiere, de que finalmente el proyecto no es rentable, o hay que intentar pues, buscar subidas de precio que no son nada deseables, porque el precio lo debe marcar lo que el cliente está dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, como vemos, en el desarrollo de nuevos productos influyen la buena coordinación que debe existir entre estas dos áreas. Otro aspecto fundamental en muchas organizaciones son las previsiones de venta. Entonces, normalmente las previsiones de venta, el área de marketing y de venta son los que tienen un poco el feeling del mercado, de cuánto podemos estar dispuestos a vender, y por lo tanto son los que normalmente trabajan con el sistema de previsiones.
Pero ¿cuál puede ser el objetivo de un departamento de marketing o de ventas en cuanto, por ejemplo, a las previsiones o al stock que pueda tener la empresa? Pues claro, normalmente el departamento de marketing y de ventas quiere vender, por lo tanto, si quiere vender, pues va a intentar tener un sobrestock. Y en cambio, pues tener sobrestock, como todos sabemos, es muy perjudicial para la parte financiera y también para la parte operativa, pues supone el generar más compras, el generar más fabricaciones del plan de producción, etc. Por lo tanto, vemos cómo incluso para una labor tan sencilla como son las previsiones, ya no solo influyen marketing y operaciones, que son las relaciones que estamos analizando, sino también el departamento financiero, el departamento de recursos humanos para ver cuántas personas necesitamos para realizar esas órdenes de producción, etc. ¿Y qué opinan también de otro aspecto como pudieran ser las campañas y promociones que se llevan a cabo? Si no existe una buena coordinación entre marketing y operaciones, las campañas no van a poder estar en tiempo o no van a salir bien ni se van a poder diseñar bien. Así que en todos estos aspectos pues influye lo que es la buena relación entre marketing y operaciones y podemos de este pequeño ejercicio que hemos hecho sacar un montón de conclusiones de cómo afecta finalmente a nuestra organización y al cliente el no tener una buena relación. Pues una vez que hemos visto y hemos trabajado en brainstorming, en reuniones de equipo, qué consecuencias tiene para la organización que dos áreas no se lleven bien, pues tenemos que intentar que se lleven bien. Y para ello, pues he creado un modelo llamado el modelo de las 5 Cs. Es un modelo con esta pequeña regla memotécnica que nos va a permitir recordarla, que es basado en 5 acciones y habilidades que podemos llevar a cabo en la organización para que logremos integrar todas esas áreas de la organización y derribar esa visión de silos para estar centrados en el cliente y no centrados en las rencillas que pudieran existir. Como pueden ver en la imagen, este modelo tiene estas 5 Cs. La primera de ellas es la comunicación, la segunda es la confianza, la tercera es la coordinación, luego tenemos el conocimiento mutuo y finalmente la cooperación. Entonces vamos a ir por cada una de ellas para intentar establecer acciones que nos puedan ayudar a desarrollar cada una de estas 5 Cs. En cuanto a la comunicación, pues podemos entender que para que dos áreas se lleven bien, para que dos áreas estén integradas, la comunicación es fundamental. Aquí podemos establecer muchísimas acciones que se están llevando a cabo en organizaciones para fomentar este desarrollo de la comunicación y también conseguir ganar agilidad, ¿no? Pues puede ser desde la comunicación interna a través de intranet, a través de diferentes canales. Hoy en día está muy de moda el Slack, que también es una herramienta que nos permite crear equipos concretos y trabajos concretos. Es como una especie de WhatsApp entre un grupo de la empresa, pero en el que se pueden compartir estatus de proyecto, documentos, etc. Y ahí puedes elegir las personas que están dentro de ese proyecto para trabajar esos proyectos que puedan ser cross-funcionales. Entonces, la comunicación es fundamental. Aquí hay algunas preguntas que se pueden hacer como ¿cuánto comunicar?, ¿no? Sin llegar a tener que pues pasar información que no le corresponde a ciertos departamentos, pero sí que la comunicación fluya y que haya también una transparencia dentro de la comunicación que se puede llevar a cabo. Existen también otras herramientas de comunicación como pueden ser pues, reuniones generales de toda la organización para comunicar nuevas formas de trabajo, nuevas innovaciones que podamos llevar a cabo o nuevas filosofías de trabajo. También podemos hacer reuniones internas, aunque aquí hay que intentar también evitar un desperdicio muy habitual en las organizaciones, que es el exceso de información o es estar todo el día, como se llama, reunionitis, ¿no? Todo el día de reuniones y con personas que a lo mejor no tienen por qué estar en esa reunión, reuniones larguísimas donde no hay un objetivo claro. Entonces tenemos que intentar evitar todos esos pues, desperdicios que se producen. Hay empresas que están haciendo, previo a cada reunión, tiene que haber una especie de hoja de validación de la reunión en la que se establece cuál es el objetivo, por qué tienen que estar esas personas y el tiempo de duración máximo que va a durar la reunión.
Luego también la comunicación hoy en día es mucho más fácil porque existe también videoconferencia, es mucho más fácil estar en contacto con compañeros si estamos en empresas internacionales que trabajan en otros países o en otros lugares, pues las videoconferencias nos permiten llevar esto a cabo. Y luego está el uso del email, que también, al igual que se puede hacer de una buena forma, también lo podemos llevar a cabo de una mala forma. Por ejemplo, pues copiando a personas que no tienen que estar, haciendo uso de copias ocultas, etcétera, que generan rencillas y muchas veces algunas personas, en vez de estar dedicadas a su trabajo, se convierten casi en gestores de email y recibiendo un volumen de email al día que no le permite pues hacer aquello para lo que la empresa le ha contratado y para lo que podría aportar valor para la organización. Así que newsletter internos, revistas internas, intranet, el uso de reuniones, videoconferencias, etcétera, nos pueden ayudar a llevar a cabo una buena comunicación en la empresa que favorezca derribar esos silos. La siguiente de las Cs es la coordinación. Y no se me ocurre mejor imagen que ilustrar esto que pues la natación sincronizada, como pueden ver ahí. Pero claro, la coordinación no se consigue de la noche a la mañana. Al igual que en el deporte, que juega con la sincronización, tiene que haber un entrenamiento, tiene que haber el que todos los miembros del equipo pues se sientan importantes y todos los miembros del equipo contribuyan a ese entrenamiento, contribuyan a dar sus ideas para llevar a cabo una excelente coordinación entre los diferentes miembros de la organización y los diferentes miembros de la empresa. Entonces, coordinación es otra de las Cs fundamentales. Como pueden ver, unas Cs se apoyan también en las otras. Hay algunas acciones que podemos llevar a cabo que, como pudiera ser pues, comunicaciones internas, que no solo están apoyando a la primera C, a la de comunicación, sino también a la parte de coordinación. Luego está la confianza. Las relaciones de confianza se construyen día a día. Si nosotros estamos acostumbrados a pues no decir toda la verdad, a ocultar cierta información, a pues, decir pequeñas mentirijillas, pues lo que vamos generando es un ambiente de no confianza hacia lo que decimos. Si, por ejemplo, una promoción tiene que estar lista para el día pues, 10 de marzo, pues a veces los responsables de la promoción de ventas o de marketing le dicen a la parte de operaciones pues que esté preparada para el día 8 porque saben que luego pues necesitan ese colchón por si no salen bien las cosas. Pues la propia persona de operaciones ya sabe que marketing se está guardando un colchón y entonces al final estamos contaminando el sistema y no estamos generando confianza. Se dice, tiene que estar este día y este día es el que tiene que estar. Luego, si hay imprevistos, lo solucionamos juntos, pero la construcción de la confianza a través de la profesionalidad, a través de la transparencia, a través de la honestidad, son fundamentales para construir esas relaciones que nos van a permitir derribar la visión de silos y que la comunicación también fluya mejor. La cuarta de las Cs es el conocimiento mutuo. Y esto es un error muy común, quizás en empresas pequeñitas donde todos están en un mismo edificio, en las mismas instalaciones, no se produzca tanto. Pero en organizaciones que ya van adquiriendo un volumen de gran pyme o de multinacional, pues sí que existe este desconocimiento mutuo. No solo estamos hablando de conocimiento mutuo interno, también estamos hablando de conocer a tus proveedores como parte de tu cadena de valor. Entonces, todo lo que fomente el que las personas se conozcan, el que conozcas qué hace el otro área, qué hace cada una de las personas de ese área y también cómo son los procesos para llevar a cabo cada una de las tareas de las diferentes áreas, pues es fundamental para derribar la visión de silos. Si, por ejemplo, no sabes qué es lo que hace el área de pedidos, pues no sabes cuánto tiempo tardan en hacer un pedido. Cuando ellos te dan información también vas a dudar de ellos porque no sabes exactamente cómo funciona ese área. Entonces muchas organizaciones están haciendo muchas acciones innovadoras para que haya un conocimiento mutuo. Algunas practican el que los empleados sean multitask, de forma que un empleado pueda hacer varias tareas o que un día al mes un empleado esté durante unas horas con otro viendo cómo realiza su trabajo.
También hay organizaciones donde hacen de forma informal una presentación al resto de la organización sobre su equipo, en algunas le llaman el café del conocimiento mutuo, de forma que un director del área o un responsable pues presenta a todo su equipo y habla de lo que hace cada uno y de los procesos que realizan. Imagínense en organizaciones que tienen diferentes edificios, imagínense que la planta de producción está en un lugar, las oficinas centrales están en otro lugar y el área de ventas pues está repartida por muchos lugares. Pues qué difícil es lograr esa coordinación y esa comunicación y ese conocimiento mutuo, porque cada uno está en lugares diferentes. Hay organizaciones con las que he trabajado en consultoría que tienen fábricas alejadas de las oficinas centrales, donde incluso gran parte de las personas que están en las oficinas centrales no conocen el sistema productivo, no han ido nunca a las instalaciones. Pues siempre que podamos, realicemos este conocimiento mutuo, conozcamos a fondo nuestro proceso, conozcamos a fondo el proceso de nuestros proveedores y el proceso también de venta, de logística, etcétera. Es muy bueno también para la parte de operaciones que está centrada, por ejemplo, en una fábrica, si es que es una empresa que hace productos, pues ir al mercado de vez en cuando y entender las casuísticas que se dan, qué consecuencias tiene no tener un producto en fecha o qué consecuencias tiene algún defecto concreto en el producto. Bueno, vamos con nuestra quinta C, que es la cooperación. Y aquí nuevamente hago alusión a lo que hablaba antes del sistema educativo, donde todo viene pues ya de por sí en silos. Entonces, a través de la cooperación es muy importante establecer indicadores y objetivos que involucren a varias áreas. Como vimos antes, por ejemplo, en la gestión de stock, pues si no involucras a ventas, pues ventas va a querer que tengas el máximo stock posible. Entonces, un indicador para toda la organización debería ser el volumen de stock que tengamos, para que de esta forma lo intentemos optimizar, tener un volumen de stock que nos permita pues, vender producto, pero también tener una situación financiera que sea sostenible. Entonces, esta creación de equipos multidisciplinares se puede hacer para atacar puntos concretos que estén afectando a la empresa. Por ejemplo, una empresa detecta que hay una desviación muy grande entre las previsiones de venta y las salidas reales. Pues vamos a construir un equipo multidisciplinar formado por un responsable de operaciones, un responsable de ventas, un responsable financiero y un responsable de recursos humanos, que entre todos tengan el objetivo de mejorar una situación concreta. Esto va a fomentar que haya ese trabajo en equipo, esa coordinación y ese conocimiento mutuo, que cooperen esas áreas entre sí. Entonces, el establecimiento de grupos multidisciplinares para abordar problemáticas y retos concretos es muy importante para fomentar la cooperación y crear ambientes de trabajo positivos y constructivos. Una de las consecuencias de aplicar las 5C para derribar la visión de silos es también que el volumen de sugerencias que se suele llevar a cabo en la organización es mucho mayor, porque al conocer cómo desarrolla su trabajo otra área y al conocer en profundidad también la tuya, vas a ser capaz de proponer nuevas sugerencias para llevar a cabo lo que los japoneses llaman kaizen, ¿no? La mejora continua. Entonces, esa cooperación genera un ambiente positivo y constructivo. Dominar el feedback también es muy importante. Estamos muy acostumbrados en la cultura latina a no hacer un buen uso del feedback, siempre vamos a lo negativo y no resaltamos lo positivo. Hay una famosa regla que habla de que si alguien hace un trabajo bien el 80% y comete errores del 20%, el feedback que le deberías de dar debería ocupar el 80% del tiempo para hablar de lo bueno y el 20% para comentar los aspectos que se pueden mejorar. Pues nosotros somos muy críticos y eso genera pues, ambientes de trabajo que no son constructivos, sino más bien destructivos. Y generalmente cuando aplicamos este modelo de las 5C, ya ve que esto se puede hacer un plan de acción completo en función también de cada empresa y en función de qué se esté fallando, con acciones para mejorar cada una. Si logramos mejorarlo, vamos a, además de derribar los silos de la organización, vamos a crear lo que se llama organizaciones centradas en el cliente. Esto en términos anglosajones se suele denominar Customer Centricity. Y es muy difícil, esto es fácil de decir pero difícil de hacer. Hay muy pocas organizaciones que realmente estén centradas en el cliente y generen valor para el cliente y se olviden incluso de ellas mismas para generar valor e innovación para el cliente. ¿Y esto por qué es? Pues aquí en esta slide
les comparto pues las 7 barreras que se suelen dar para ser una organización centrada en el cliente y que son muy comunes en las organizaciones que son silos, ¿vale? Una es tener un excesivo foco interno, estar todo el día preocupado por nuestros procedimientos y que el cliente se adapte a nuestros procedimientos y no nosotros a ellos. Estamos mirándonos el ombligo y nos olvidamos y cada departamento a su vez está mirándose el ombligo y nos olvidamos de integrarnos y de ser una organización centrada en el cliente. Esto también es promovido por una visión cortoplacista, no somos capaces de ver más allá, de qué es valor para el cliente, de cómo podemos adaptarnos al cliente y de cómo podemos tener una visión más a largo plazo. También es muy común esta barrera en las organizaciones que son excesivamente jerarquizadas. Aquí hay una herramienta muy potente que se usa en la filosofía de trabajo Lean que se llama Gemba, que significa ir a ver, go and see, le dicen en inglés, que es pues como ese famoso programa que está en la televisión del jefe infiltrado, ¿no? Un jefe que está encerrado en su despacho no es capaz de ver la realidad diaria de sus trabajadores ni la realidad diaria del servicio que se le está dando al cliente ni de lo que es el valor para el cliente. Entonces hay que practicar organizaciones planas en las que hay mucho contacto con el cliente, practicamos mucho Gemba, ir a ver qué ocurre y estamos todo el rato analizando y escuchando a nuestros empleados que a su vez nos transmiten el feedback de los clientes y escuchando también al cliente. Datos inadecuados del cliente también es un fallo común, en una barrera común en las organizaciones que no están centradas en el cliente, que funcionan como silos. También un conocimiento no optimizado del cliente es otro error común. Creer que la tecnología es la solución. Estamos viviendo la 4ª revolución industrial, con el Internet de las cosas, con 3D printing, con la impresión 3D, pues con robots. Todos estamos viendo que también un poco hay un debate sobre la mesa de cómo está influyendo esto en los puestos de trabajo, ¿no? Cómo se los están reduciendo. Pues muchas organizaciones se creen que la tecnología es la solución y por mucha tecnología que tenga, si no hay una clara orientación al cliente, no va a funcionar. Y finalmente, todo este sistema, el sistema de incentivos te va a apoyar a crear organizaciones que estén centradas en el cliente y en el que las sugerencias que hablábamos antes fluyan. Entonces, incentivo no va todo acerca de incentivo monetario, también hay incentivos que son no monetarios, tanto incentivos en especie como el reconocimiento o el poder del feedback, ¿no? A veces tiene mucho más valor para un trabajador que tenga un reconocimiento por una acción que ha realizado bien, que le aumenten o que le den un pequeño bonus en un momento puntual concreto. Entonces, estos son 7 barreras comunes y para positivizarlo un poco, pues vemos los hábitos de organizaciones que están centradas en el cliente, que son estar obsesionados con la creación de valor para el cliente. Y aquí hay un error común que muchas organizaciones, ya sea cuando nacen porque son startups nuevas o ya sean cuando ya llevan un tiempo, pues se creen que la definición de valor es algo que se tiene que hacer una vez y que luego ya es mantenerla. El valor cambia constantemente por muchos factores, por factores externos, por factores de comportamiento del consumidor, por la competencia, por cualquier tipo de factor. Por lo tanto, tenemos que analizar constantemente de forma circular qué valor y el gap que estamos teniendo entre el valor que generamos y el valor percibido por el cliente. Visión a largo plazo es fundamental, establecimiento de equipos multidisciplinares, como hablábamos antes, el tener empleados multitask nos puede ayudar también a pues gestionar la demanda y la oferta, el compromiso con la comunicación interna y externa, indicadores multifuncionales, lo que hablábamos antes de funcionar con retos y de indicadores que afecten a varios departamentos, la inversión en formación es fundamental, y estructuras poco jerarquizadas y la implicación de la alta dirección. Bueno, con todas estas 5 Cs, a lo mejor si nuestra organización tiene una visión de silos muy implantada, no logramos derribarlos, pero sí por lo menos construir puentes y ponerlos más bonitos, como se ve en esta imagen. Bueno, pues otra de las consecuencias que tiene el derribar la visión de silos de las organizaciones es cómo la innovación fluye de una forma mucho más rápida y mucho más ágil. También las prácticas como las filosofías de trabajo Kaizen o de mejora continua son más fáciles de implementar
Y luego, como les dije antes, se están creando nuevas posiciones constantemente para las cuales pues, las organizaciones silos no están preparadas porque estas posiciones o estas funciones requieren de la integración y de la participación de muchas áreas. Por ejemplo, Customer Experience, la experiencia del cliente, no es un tema específico de marketing, no es un tema específico de ventas, no es un tema específico de servicio al cliente, sino que involucra a operaciones, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos y por lo tanto, si queremos implantar en nuestra empresa una filosofía de cuidado de la experiencia del cliente, no nos queda otra que ser una organización pues, integrada. Y finalmente, pues filosofías de trabajo como son Lean Thinking o la generación del máximo valor para el cliente con el mínimo de desperdicio, también muchas organizaciones lo sitúan en la parte de operaciones o de cadena de valor, pero eso es un gran error. Eliminar desperdicios y generar valor para el cliente es algo que afecta a toda la organización. Bueno, con esto hemos acabado la parte de 30 minutos de la explicación de lo que es el concepto de derribando la visión de silos de las organizaciones. Y ahora vamos a dejarles unos minutos para que puedan realizarnos sus preguntas y nos conectaremos después para responderlas. Muchísimas gracias y nos vemos en unos minutos. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras preguntas. Veo que ha sido interesante el tema por la calidad de las preguntas que hay. Y hay una primera pregunta que habla precisamente de ¿dónde localizaríamos Breaking Business Silos dentro de una organización? Bueno, cuando me han hecho esta pregunta, a veces pienso, la primera tendencia de uno es a pensar en el área de recursos humanos. El área de recursos humanos es la encargada de generar un buen ambiente laboral, muchas veces la parte de comunicación también suele estar englobada dentro de recursos humanos, el rendimiento de los trabajadores, la integración de la empresa, etc. Pero en verdad, nuevamente, tengo que aludir aquí a que Breaking Business Silos requiere de la organización, de toda la organización para poder llevar a cabo esta visión integrada. Por lo tanto, es un proyecto cross-funcional. Si a mí me dijeran, si una empresa intentara implantar medidas para llevar a cabo esto, ¿dónde las localizaría? Yo diría en la creación de un equipo multidisciplinar con la participación de todos para lograr derribar esa visión de silos. Luego también pues me han preguntado pues, cuál de las 5 Cs, cuál es la C que más cuesta aplicar. Yo creo que, como decíamos, hay medidas que se aplican que, vamos a decirlo así, influyen en varias de las Cs, pero yo creo que la confianza es la base para luego aplicar todas las demás. Vamos a seguir aquí leyendo preguntas. ¿Cómo crees que la tecnología puede romper los silos en las empresas? Bueno, yo creo que la tecnología contribuye a que podamos llevar a cabo una mejor comunicación. Por ejemplo, como hablábamos antes, a través de las videoconferencias, a través de diferentes herramientas que permiten trabajar todos conjuntamente un proyecto, compartiendo documentos y compartiendo los progresos, etc. Pero, nuevamente, una comunicación a través de la tecnología y una muy buena tecnología, cuando no hay predisposición por parte de los trabajadores para llevarse bien o cuando sigue existiendo esta visión de silo, pues no va a ayudar en nada. Ya podemos tener la mejor herramienta que si no hay ese toque humano, si no hay esa predisposición, si no hay ese ambiente constructivo, no vamos a poder llevar a cabo una buena comunicación. La tecnología ayuda, está claro, pero necesitamos también del toque humano. La siguiente pregunta, ¿por qué se crean los silos? Al principio hablamos un poco sobre esto. Yo les comentaba que una parte se debe a el tema cultural y al tema educativo. En el propio proceso educativo estamos generando personas que cuando van al ambiente laboral, pues su cabeza está estructurada en cajones, ¿no? Entonces, otro error habitual es pues, generar reinos en las organizaciones y el no trabajar de forma integrada y con proyectos crossfuncionales para lograr derribar esa visión de silos. Entonces, cada uno se va creando su propio reino, sus guerras de poderes y bueno, pues se va contaminando un poquito todo y normalmente las organizaciones que funcionan con silos suele ir a más, no es que se queden como están ni que vaya menos. Si funcionas como silos,
generalmente se suele ir aislando cada vez más y se suele ir generando un ambiente negativo y poco constructivo entre la organización que luego, como hemos visto, se traslada al cliente. Así que, ¿por qué se crean los silos? Ya sea por aspectos externos como la educación, ya sea por aspectos internos como las malas prácticas por parte de las organizaciones. Tenemos una última pregunta. ¿La aparición de los silos es un problema cultural u organizacional de las empresas? Bueno, yo creo que influyen un poco todos, ¿no? Quizás hay culturas donde desde el propio sistema educativo y la propia, vamos a decirlo así, forma de trabajar de la empresa es una forma en la que hay más colaboración, en la que hay más trabajo en equipo. En cambio, hay culturas que son más individualistas. Entonces, hay un aspecto cultural, lógicamente, pero también hay un tema organizacional. También un poco depende de la competencia que haya, del grado de exigencia de los competidores para mejorar, del entorno, etcétera, pero podemos decir que influye tanto una parte cultural como una parte organizacional. La parte cultural es referido a que algunos países son más proclives a trabajar en equipo. Imagínense, por ejemplo, pues la cultura japonesa es una cultura, pues Toyota, que he estudiado ampliamente a raíz de Lean Manufacturing, de la generación del máximo valor con el mínimo desperdicio, y fue el pionero en aplicar este tipo de filosofía en la industria de coches. Pues es muy fácil para la cultura japonesa todas las herramientas que impliquen disciplina, porque es un pueblo que tiene mucha disciplina. Desde pequeñitos, pues los niños en el colegio cada día, los niños son los encargados de limpiar el propio colegio y de servir a sus compañeros la comida, y esto está fomentando desde pequeñito, desde que nacen, un aspecto cultural de soy disciplinado, tengo un orden, cuido mis cosas y colaboro con los compañeros y propongo mejoras para mejorar. ¿Qué será más fácil de aplicar en una organización fuera de Japón? Pues será muy difícil aplicarlo si no tienes ese grado de disciplina que tienen los japoneses. Primero habrá que explicar y formar en disciplina a tus trabajadores. Bueno, pues no hay ninguna pregunta más. Les agradezco mucho la participación en este taller y les invito a descubrir un poquito más en profundidad pues este apasionante mundo de intentar integrar las organizaciones, porque realmente vas a conseguir una ventaja competitiva si logras derribar esa visión de silo y ser una organización centrada en el cliente aplicando el modelo de las 5 Cs. Muchas gracias.